Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. La provincia de Limón ha sido la más afectada, sobre todo en las últimas horas, por el efecto precisamente del empuje frío número 4. Una provincia, el Caribe en general, que también ha resultado afectado con las lluvias de octubre, parte de noviembre y en las últimas horas también. Eric Meléndez, ahí está ya con nosotros y nos informa. Adelante. Gerane, buenas noches. Precisamente son 3 los puntos mayormente afectados y que según la Comisión Nacional de Emergencias han contabilizado parte de esta afectación en su primer día de efectos que genera este empuje frío sobre el territorio nacional. Recordemos que saldrá del territorio nacional hasta el día viernes. Esas son parte de las imágenes de lo que ocurrió durante este miércoles, efectos que se sintieron con fuerza desde horas de la madrugada en la provincia de Limón. Comercios, viviendas y también carreteras afectadas, que incluso ante la saturación de los suelos que usted estaba señalando en los últimos meses y también el colapso del sistema de alcantarillado, se generaron estas condiciones. Un leve anegamiento que afectó principalmente a los conductores, incluso según ha externado tanto la Comisión Nacional de Emergencias como el Comité Municipal. En esta provincia se han estado realizando evaluaciones en distintos puntos del Caribe para evaluar los daños principalmente, y debido a que estas condiciones se van a intensificar para mañana jueves, que sería el día donde más influencia podría tener este empuje frío que se moviliza hacia el Golfo de México y que genera sus efectos sobre el territorio nacional. Estamos hablando de zonas como Émbaco, Cieneguita y Limoncito, las mayormente afectadas debido al desbordamiento de la quebrada Chocolate. En el sector de Colina nos mantenemos en el centro de la provincia de Limón como si fuera un río. Usted puede ver estas imágenes que incluso cerca de medio metro o casi el metro de altura llegó el nivel del agua, e incluso se puede ver en estas viviendas, algunas de doble planta, donde se dimensiona la altura del agua que alcanzó. La quebrada Chocolate, que es la que está muy cerca de estas comunidades de varios distritos de la provincia de Limón, fue la que generó también el desbordamiento y la afectación y movilizó comités municipales de emergencia desde horas de la mañana, donde se intensificaron las lluvias. Ya eso de las 2 de la tarde ha mermado un poco las precipitaciones, sin embargo esa alta saturación que incluso con el empuje frío número 3 se mantenía y que se ha agudizado con estas lloviznas que se han estado presentando principalmente en la zona del Caribe y también en la zona norte, otro de los puntos mayormente afectados. En Limoncito, principalmente viviendas con un anegamiento leve, corredores, podemos decir, algunas salas de algunas edificaciones, y también lo que es el acceso a estas comunidades que se vieron afectadas por el colapso del sistema pluvial, que ante estas lluvias en algunos momentos de una moderada y fuerte intensidad afectaron a estos poblados. Incluso, según detallaba el Instituto Meteorológico Nacional, se presentaron tormentas eléctricas en algunas partes, zonas costeras principalmente, y un patrón lluvioso que se va a mantener así ante este sistema. Recordemos que todas las masas de aire frío que se mueven desde el hemisferio norte han estado generando estas condiciones, y que para los próximos días podrían situarse así al menos una de forma semanalmente. Otro de los puntos, y vean esta imagen que captaron vecinos del sector de Sandoval, muy cerca de las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en Limón, este cocodrilo que fue captado cerca de las carreteras de algunas quebradas donde se mantienen estas especies, y que ante este desbordamiento, esta gran cantidad de lluvia que aumenta los caudales, estas especies han estado saliendo. Se pide total cautela, hacer ese llamado al 911 debido si se corre algún peligro ante esta salida de estos animales, que incluso cuando se dan inundaciones es muy constante y de alta peligrosidad, también han señalado los expertos, y que fue captado por supuesto el temor que generó en algunos de los vecinos. Guapiles, así vamos también a las imágenes, que desde el mes anterior ha tenido fuertes aguaceros y ha sido uno de los puntos, Yenani, mayormente afectados. Por segundo día consecutivo se dan estas fuertes lloviznas que se mantuvieron desde horas de la noche de ayer martes, incluso durante la madrugada y así para la mañana de este miércoles. Aguaceros intensos
que continúan en esta zona del Caribe donde hay mucha inestabilidad, y si lo vemos a nivel de la provincia limonense es una donde mayor incidencia se ha estado registrando, y nos quedamos en este mismo cantón porque en Roxana también desde horas tempranas se dio el desbordamiento de algunas quebradas que generó e imposibilitó el paso para algunos de los lugareños que debieron esperar a que los caudales bajaran. Hay zonas montañosas donde estas precipitaciones son más intensas y han generado todo este descenso grande de agua que a su vez ha complicado lo que es tanto el ingreso, salida de algunos de los vecinos, debido a que son pasos por donde habitualmente ellos cruzan, pero cuando se dan estas fuertes precipitaciones generan la complicación por razones obvias, que es estas crecidas que también se ha dado. Pero veamos parte también de los trabajos, incluso la municipalidad en el punto de Limón Centro, vemos parte de los desechos que fueron arrastrados por esta gran cantidad de agua, incluso en este punto que pertenecía a un taller mecánico, incluso parte también de otros desechos como lavadoras que fueron arrastrados. El agua socavó parte de este terreno que incluso había sido visitado por representantes de la municipalidad advirtiéndole a su dueño que debía realizar una remoción de estos artefactos. Sin embargo, las fuertes lluvias y la cercanía con este canal, esta quebrada que está ubicada en el puro centro de Limón y que recorre varias comunidades, lo socavó y generó esta situación. Parte de la malla, la parte de contención que tenía esta propiedad que fue arrastrada, y que lamentablemente esos desechos terminan y generan un tipo de tapón y que afectan otras comunidades ante el desbordamiento o la salida del agua ante este tipo de estructura que en los bordes es metálico, pero que ha sido construida también para que se canalice el agua de algunos sectores. En la ruta 32, nuevamente de las situaciones de emergencia y también complicaciones, vemos cómo algunas personas arriesgan su vida. La municipalidad de Limón hace un llamado porque este grupo de jóvenes, a pesar de que esta es una zona, y lo veíamos antes con los desechos de estas lavadoras que fueron arrastrados, muchas personas ingresan y nadan como si nada, como si no pasara nada. Incluso es una zona donde hay aguas negras altamente contaminadas, y también se hace esa advertencia porque corren bastante peligro, y por supuesto es una zona donde se moviliza o donde se recorre gran cantidad de agua, y más en estos momentos en donde la provincia de Limón está registrando estos fuertes aguaceros. Pero de lo que es la provincia de Limón, afectaciones que se han dado también en las zonas altas de Cartago. Nos vamos hasta Virricito, esto en Paraíso, porque ahí principalmente las fuertes ráfagas de viento y las lloviznas intensas se han mantenido. Según el meteorológico, Cartago ha sido la provincia con mayores bajas en las temperaturas e incluso mayores ráfagas de viento en las últimas horas, donde se ha visto este patrón que va a mantenerse así si lo vemos a nivel del Valle Central. Hablando de Cartago, son condiciones muy similares que se han vivido en las zonas altas de Alajuela, también Heredia y Acana capital, donde durante este miércoles se ha aumentado las condiciones ventosas. Este empuje frío que se está posicionando sobre el territorio nacional y que va a mantener así sus condiciones hasta el día viernes, siendo mañana jueves cuando más intensifiquen estas condiciones principalmente ventosas, este arrastre de humedad que es lo que ha estado posicionándose en el Caribe y la zona norte, pero que se ha movilizado hacia el centro del país, y es por ello que también se han presentado algunas lloviznas desde horas de la mañana en zonas del Valle Central, un patrón que también generará bastantes fríos para las próximas horas. Escuchamos a continuación lo que indica Rebeca Morera del Instituto Meteorológico Nacional sobre este empuje frío y las condiciones que nos podrían esperar para mañana jueves. En la provincia de Limón, en la zona norte, sí se esperan lluvias entre moderadas y de fuerte intensidad, inclusive acompañadas de tormenta eléctrica. Sí, parte de esa cobertura nubosa se estará extendiendo ocasionalmente en el Valle Central y puede provocar lloviznas, principalmente en las partes montañosas, así también como en sectores de Cartago, montañas de San José, también hacia las montañas de Heredia y Alajuela, y ocasionalmente pues sí extenderse también o prolongarse hacia las partes bajas, pero en forma de lluvia muy débil o llovizna. Y al mismo tiempo genera el arrastre de humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional.
favoreciendo condiciones nubladas y de lluvias, principalmente en la provincia de Limón, y se están extendiendo hacia otros puntos del país, como lo son la zona norte, también hacia el Valle Central y los sectores montañosos. Este arrastre de humedad es favorecido por este incremento en los vientos alisios que produce el aumento en la presión atmosférica, y estos vientos se estarán percibiendo principalmente en Guanacaste y el Valle Central, con un aumento paulatino en esas ráfagas de viento y también en la frecuencia de las mismas. Condiciones bastante frescas, incluso es parte del registro que tiene el Instituto Meteorológico Nacional. Zonas altas, principalmente en el volcán Irazú, donde se han registrado temperaturas de 6.1 grados, pero la sensación térmica puede bajar entre 2 a 3 grados para que podamos dimensionar lo que han sido las bajas en las temperaturas. Muy cerca, el volcán Turrialba con una temperatura de 6.2 grados y el volcán Poás con temperaturas de poco más de 10 grados. Ha sido el panorama y que podrían bajar para las próximas horas. Pero vamos a hablar también de las ráfagas de viento que se han intensificado. Recordemos que en noviembre todo este arrastre de humedad y también condiciones propician a estas fuertes ráfagas que, por ejemplo, en el Valle Central han oscilado entre los 40 y 60 kilómetros por hora, en el Pacífico Norte, donde podría haber un incremento entre los 50 y 70 kilómetros por hora. En el volcán Irazú, zonas altas de Cartago, la provincia con mayor afectación por este empuje frío, con 85 kilómetros por hora, al igual que el Cerro de la Muerte, condiciones que van a estar aumentándose así en la zona del Pacífico, condiciones más nubladas, mucha nubosidad. Sin embargo, estas fuertes ráfagas de viento sí se podrían concentrar principalmente en zonas de Guanacaste. Si hablamos ahora a nivel de incidencias, bueno, la Comisión Nacional de Emergencias tiene contabilizadas 56 emergencias en lo que va de este miércoles, producto de este empuje frío, zonas como Émbaco, Cieneguita y también Limoncito, donde se han concentrado principalmente por el desbordamiento de la quebrada Chocolate, que ha concentrado la mayoría de incidencias. Atenciones que tiene a los comités municipales de emergencia trabajando en ello. Actualmente las instituciones que integran el Comité Municipal de Emergencias de Limón en este momento se encuentran valorando la condición de los caminos y las infraestructuras que se han visto afectadas. En horas de la tarde las lluvias disminuyeron considerablemente. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, para el día de mañana jueves pueden presentarse eventos en el Caribe y en la zona norte. Por eso hacemos un llamado a no bajar la guardia y, muy importante, no arriesgar su vida pasando por zonas inundadas. Desde horas de la mañana hemos activado el Comité Municipal de Emergencias. Eso nos ha permitido tener en contacto y monitoreo todas las incidencias que se han presentado por medio del 911. Desde allí, instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados y el IMAS, estamos valorando todas las incidencias que se han presentado en diferentes comunidades de nuestro cantón. Para el mes de diciembre, que está a poco de que lo iniciemos, según el meteorológico, esos empujes fríos podrían ser más frecuentes. Al menos uno de estos sistemas podría estar afectando al territorio nacional con más bajas temperaturas, fuertes vientos y lloviznas, principalmente hacia la zona de Limón, zona norte, donde estos sistemas acumulan todo este movimiento de masas de aire y, por supuesto, estas condiciones típicas de la época. Al menos en este cuarto empuje frío se estaría manteniendo y generando esos efectos hasta el día viernes. ¿Qué pasa con los extraditables? La defensa de Celso Gamboa apuntó al director suspendido del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, en los alegatos para solicitar la libertad y evitar una extradición a Estados Unidos, en lo que sería la última oportunidad para frenar esta acción. Nuestro compañero Fabián Mesa tiene el reporte. Buenas noches, Fabián. Efectivamente, Yenani, así como usted lo plantea, este es el último cartucho que pueden frenar los extraditables para no ser enviados a los Estados Unidos. Durante toda la mañana y la tarde se dio la audiencia ante el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea. En la mañana habló Celso Gamboa en una sesión privada, que así lo pidieron sus abogados defensores, y posterior a ello estuvo su hermana Natalia Gamboa, que además
además es la defensora de Celso, dando todos los argumentos que tienen en contra de la resolución emitida por el juez penal de San José, William Serrano, que aprueba la extradición solicitada por los Estados Unidos. Para la tarde quedó las apreciaciones del abogado defensor de Jonathan Álvarez, Rafael Gueró, y posteriormente a ello, tanto la Procuraduría como la Fiscalía pidiéndole a los jueces que dejen firme esta sentencia de extradición. ¿Por qué falta Edwin López alias Pecho de Rata? Bueno, precisamente porque su abogado defensor, don Andy Jack, se encontraba en una audiencia en los tribunales de San José y no pudo llegar a los tribunales de Goicoechea. Por lo tanto, en el caso de Edwin López, conocido como Pecho de Rata, será en las próximas semanas que se le dé audiencia para que él y su abogado puedan enfrentar esta audiencia, valga la redundancia, de apelación. Algo importante, y es que hay que dejarlo claro, lo que resuelva este tribunal de apelación es ya la fase final de este proceso. Los alegatos fueron bastante considerables en el sentido de que para la defensa, evidentemente, de Gamboa y de Álvarez no existen elementos por parte del tribunal y la sentencia está mal planteada. Evidentemente lo que están pidiendo es que no se extraditen tanto a Celso Gamboa como a Jonathan Álvarez. Por el contrario, la Fiscalía y la Procuraduría dice que se cumplen con todos los elementos formales para que vayan a enfrentar la justicia a Estados Unidos. Vamos a ver la siguiente información. La defensa de Celso Gamboa enfocó hacia el director suspendido del OIJ, Randall Zúñiga. Pero es que esas afirmaciones que hizo don Randall, todo contento, la semana más feliz de mi vida, etcétera, estas afirmaciones que hizo don Randall fueron lo que nos pudieron permitir entender qué fue lo que pasó, cómo es posible que Celso esté detenido un mes después de la reforma constitucional y bajo qué parámetros se investigó. Y bueno, ya don Randall nos lo adelantó o nos lo explicó, esto lo planeamos, lo estábamos investigando y fuimos donde el fiscal general, dice él, a pedir que acelere las investigaciones. Los dardos también apuntaron hacia el juez a cargo de resolver la extradición. Muchas razones para dudar. O sea, es una nota diplomática que entró a las 10 de la mañana y a las 9 están preparando una detención. Don Elías dice que él no lo ve nada raro. ¿Cómo no va a ver raro que la resolución se haya dictado en 5 minutos para 4 personas, esperando nada más un visto bueno? Entonces, esto estuvo, o sea, sí, salvo que el juez fuera súper dotado, pero no ninguna persona que tenga esa habilidad para hacer un examen tan expedito no existe, ¿verdad? Eso es un indicio claro de que hubo el contacto previo, que se denunció, que se evidenció y que incluso se materializó. Por su parte, la defensa de Jonathan Álvarez considera que se trata de un tema de constitucionalidad más que de derecho penal. Es un tema de constitucionalidad, prueba de lo cual es que tuvo que hacerse una reforma constitucional para permitir la extradición, pero las normas no subsisten en el sistema normativo aisladas, sino que están concatenadas, tienen relaciones, hay limitaciones dentro de las normas para establecer garantías, y ese es el problema que hay con la reforma, porque no puede aplicarse de inmediato. El fiscal de Asuntos Internacionales a cargo de defender el proceso de extradición considera que se cumple con todos los requisitos para que sean enviados a los Estados Unidos. Estas delincuencias graves que se les atribuyen a don Celso, a don Jonathan, y que nadie está diciendo aquí que son culpables, están siendo pedidos en extradición para ser procesados y si eventualmente se concede tendrán que ser la justicia estadounidense que determine esa situación. Pero lo que sí quiero recordar es que aquí el tráfico internacional de drogas es un delito hace décadas. Entonces aquí no estamos hablando que nos inventamos una ley para ahora venir a perseguir a don Jonathan, para venir a perseguir a don Celso, no. No hay una garantía fundamental a venir a delinquir, a venir a llenar a los otros países de drogas y venir a refugiarse en el país. El Tribunal de Apelación tendrá la última palabra y de ello saldrá una resolución definitiva. Alias Pecho de Rata tendrá que venir a audiencia debido a que su abogado se encontraba atendiendo el caso conocido como Fénix.
El Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, compuesto por Rosaura Chinchilla, Ana Isabel Solís y don Gustavo Gilen, son los encargados de resolver un fallo histórico para la justicia del país. La primera vez que se tiene a 3 costarricenses detenidos en suelo nacional y requeridos para extradición, en este caso en los Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos para traerles a ustedes en las próximas semanas cuál es el veredicto de estos jueces superiores. Siete y 16 minutos, la violencia en nuestro país sigue dejando víctimas colaterales en balaceras. La última, una mujer que resultó herida en Cartago, sobre este caso, y también la agresión a una mujer en Golfito. Esto lo tiene nuestro compañero Gustavo Díaz de nuevo con nosotros y con un compromiso con las preocupaciones de la audiencia renovado. Adelante, Gustavo. Buenas noches, Yenani, muchísimas gracias. Así es, y de hecho que esto es muy preocupante para analizarlo de esta forma. Sicarios se prepararon para atacar a un hombre de apellido Ortiz, en Virricito de Paraíso de Cartago. Al menos 10 detonaciones fueron directamente hacia él. Lo impactaron en 5 ocasiones, pero una de esas balas lamentablemente impacta el hombro de una mujer que no tenía absolutamente nada que ver, de apellido Calderón, y que en este momento me permite comentarles a ustedes que gracias a Dios se encuentra fuera de peligro. Un hecho más que tiene que ver con víctimas colaterales, que saben ustedes son 74 las personas que murieron este año producto de daños colaterales. Veamos. Justo a la entrada del Templo Católico de Virricito en Paraíso de Cartago ocurrió un hecho violento. Allí, una joven motociclista resultó herida, pero no por causa de un accidente. Un hombre de apellido Ortiz Narváez y de 29 años fue abatido a balazos por 2 gatilleros quienes llegaron en una moto. Una de las balas impactó a la mujer de apellido Ruiz y de 34 años en un hombro. Ella se detuvo para ponerse una capa porque llovía. Justo en ese momento se dio el mortal ataque. Una nueva víctima inocente, quien es blanco de una bala perdida. Una vez asegurada la escena por parte del Ministerio de Seguridad Pública, Cruz Roja Costarricense moviliza una unidad de soporte básico en el cual ubica a 2 personas. Un hombre de aproximadamente 30 años, el cual sin signos vitales, y una mujer de igual manera aproximadamente 25-30 años, la cual es valorada por el personal y es trasladada a una condición urgente al Hospital Max Peralta de Cartago. A la fecha, 74 víctimas inocentes han perdido la vida en medio del tiroteos o porque los gatilleros se equivocaron de objetivo. La mayor cantidad han sido hombres y 10 de las víctimas fueron niños de entre 0 y 12 años. Incluso hace pocas semanas en la localidad de Santiago, también un Paraíso, un menor de 10 años resultó herido de bala mientras estaba de visita en una casa. Enfrente del inmueble, un sujeto de 27 años fue asesinado. Lo ocurrido en pleno centro del distrito de Virricito genera preocupación. Los vecinos ahora salen con temor de sus casas. Piden se reinstale la delegación policial en la zona. No, eso es un problema que está pasando aquí en el país y eso, en estos momentos estamos nosotros aquí y puede pasar una balacera y nos vamos en la fría nosotros también, ¿verdad? Aquí no hay comandancias, no hay nada. Aquí uno para salir tiene que salir con un riesgo porque la verdad no sabe uno cómo le vaya a pasar la situación. La víctima inocente permanece en el Hospital Max Peralta en condición estable, mientras que sobre la víctima mortal se conoció que es de origen nicaragüense y que tenía 8 días de alquilar un apartamento en la comunidad. El caso es manejado como un nuevo ajuste de cuentas. El país suma 790 homicidios, 56 de ellos en la provincia de Cartago. Cada 5 minutos se recibe una llamada a la línea 911 por agresiones contra mujeres.
Uno de estos casos se dio precisamente en el sector de Guaycará de Golfito. Y no es un caso cualquiera, sino que tiene completamente indignados a todos los vecinos y también a quienes observan la brutal agresión que cometió un hombre en contra de una mujer para luego llevarse su bicicleta. Un video que ha generado total repudio e indignación y, por supuesto, hacen la solicitud para que las autoridades puedan dar con esta persona y, por supuesto, que enfrente todo lo que ahora requiera, producto de la agresión brutal y también del robo de la bicicleta. Una sola acción causó repudio, rechazo e indignación. No puede ser eso. ¿Y por qué? ¿Para quitarle qué? La bici. Es un desgraciado. Qué sensación que va a causar, tristeza, rabia, de todo. Porque no puede ser tanta inseguridad que hay ahorita. Ocurrió en el sector de La Esperanza de Guaycará de Golfito, en donde se observa cómo un hombre le lanza un puñetazo a la cara a una mujer que estaba sobre la bicicleta. Los hechos ocurrieron cerca de un parque. Un golpe fuerte y todo, pero no creo que haya dado una incapacidad muy grande, lo cual lo convertiría en una contravención, que sería una lesión levísima, porque no provoca incapacidad en su diario quehacer. Sí, encontramos también que ahí se podría dar eventualmente el robo. No hurto, sino robo. ¿Por qué? Porque él utiliza la violencia y la agresión. El hecho se dio pasada las 10 de la noche y el 25 de noviembre, día en que se conmemora la eliminación de la violencia contra las mujeres. Cualquier persona debería ser sancionada fuertemente por la legislación costarricense y también invito a toda la población costarricense en el momento en que sepan de alguna agresión o alguna mujer que está siendo víctima no lo permita y ponga las respectivas denuncias ante las entidades correspondientes para que ellos tomen las cartas del asunto, ¿verdad? En promedio, se reciben 300 llamadas por violencia de género todos los días, una cada 5 minutos. Eso equivale a 2.500 llamadas a la semana, 9.000 llamadas completas en un mes y suma más de 108.000 casos que se denuncian al año. Ella ni siquiera lo estaba como atacando para que él la golpeara o la violentara de esa forma. Casi siempre lo hacen en las partes donde uno se encuentre solo, para no tener evidencia de alguna y no se le pueda poner una demanda como tal. Las autoridades están tras la pista del sospechoso, a quien se le observa por la agresión, pero también tiene una persecución penal por el robo de la bicicleta. La pareja que protagoniza este video, claro, son conocidos entre ellos, se conocen, hacen el diálogo respectivo después de salir de un parque y es allí en donde se genera la molestia y esta brutal agresión que no solo se capta en video, sino que también se logra percibir el audio que la cámara registra y es en donde también se ve el hecho de violencia que termina con la mujer en el suelo, la bicicleta robada y ya toda la indignación del pueblo del sector de La Esperanza de Guaycará en un caso más de agresión contra mujeres, que lo ideal es que esto jamás se repita y menos tan indignante como se logra observar en esta imagen. Yenari. Muchísimas gracias, Gustavo, y por supuesto que la persona responsable de esto tiene que sufrir las consecuencias para que no se repita. Agregamos a sus datos, Gustavo, 142 solicitudes de medidas de protección se presentan por día. Vamos ahora a otro tema, porque la comisión que analiza el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez, el segundo proceso, en este caso por el Tribunal Supremo de Elecciones, ya tomó una decisión. Estamos hablando primero de esa comisión que es la responsable de estudiar el caso y de emitir criterio para el plenario. Y desde la Asamblea Legislativa, Jeffrey Naranjo tiene el reporte. Jeffrey, buenas noches. Fue hace menos de una hora aproximadamente que los diputados de la comisión que analiza si levantar o no la inmunidad del presidente de la República tomó una decisión
final, con 2 votos a favor y 1 en contra de este informe de mayoría, estarían recomendando al plenario, es decir, a los 57 diputados, votar en favor de proceder con el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chávez, para que el Tribunal Supremo de Elecciones proceda con esta investigación por aparente beligerancia política. Estamos hablando que el Tribunal Supremo de Elecciones ha recibido aproximadamente 15 denuncias donde se acusa al mandatario de haber generado actos donde instaba al voto de determinados partidos o agrupaciones políticas, y por este motivo es que el ente electoral inicia este proceso de investigación y pide a los diputados precisamente analizar si levantan o no la inmunidad del presidente. Recordemos que cargos como el del presidente de la República, también los ministros, ellos tienen inmunidad y esto impide que se proceda con investigaciones en su contra. Sin embargo, bajo circunstancias excepcionales, muchas veces se solicita que este fuero de protección sea levantado y se pueda proceder a investigar situaciones como estas, donde se estaría cuestionando si el mandatario efectivamente habría incurrido en actos de beligerancia. Este informe ahora va a pasar a manos de los 57 diputados y en las próximas semanas estaría siendo analizado y votado para determinar si de una vez por todas estarían procediendo con el levantamiento de la inmunidad del presidente. Recordemos que en 2 ocasiones ya el presidente Rodrigo Chávez vino acá a la Asamblea Legislativa, incluso acompañado de su abogado, para hablar respecto a este tema y ejercer una defensa sobre por qué consideran que no debería procederse con el levantamiento de la inmunidad. Sin embargo, hoy estos 3 diputados que componen la comisión que investigaba este caso, pues decidieron que se diera lo contrario y recomiendan al plenario sí proceder con un posible levantamiento de la inmunidad. Vamos a escuchar de inmediato lo que mencionaron las 2 diputadas que votaron en favor de este informe de mayoría, que estaría recomendando sí proceder con este levantamiento. Veamos. Hoy lo que se discutió fue un informe afirmativo de mayoría, el cual fue aprobado. Yo soy firmante de ese informe. Ya hoy la comisión cumple su mandato y el expediente debe ser llevado a la Secretaría del Directorio para que sea conocido por el plenario legislativo en las condiciones que ya le he indicado. Y es una potestad de la presidencia legislativa indicar cuándo se discutiría. El diputado Vargas señaló que él expresó su voluntad de presentar un informe de minoría. En ese caso tendrá 8 días hábiles posteriores a la entrega de nuestro informe de mayoría, que fue hoy votado, para poder presentarlo, y en el caso de que no lo haga, pues se presentará a plenario solo el informe de mayoría. Mucha atención a esto que mencionó la diputada Alfaro, pues se podría estar presentando otro informe de minoría que estaría sugiriéndole al plenario realizar exactamente lo contrario a lo que hoy se aprobó, es decir, no levantar la inmunidad del presidente de la República, y es porque acá se contraponen 2 legislaciones de nuestro país. Por un lado, el artículo 102 de la Constitución, que dice que el Tribunal Supremo de Elecciones es el que debe proceder con estas investigaciones por sí mismo, y por otro lado, el Código 8 el artículo 8 más bien del Código Electoral, que sugiere que los diputados también tienen potestad en esta materia. Escuchemos de inmediato también lo que mencionó el oficialismo representado por el diputado Daniel Vargas en esta comisión, quien sostiene que la Asamblea Legislativa no debería proceder con este levantamiento de la inmunidad. Veamos. Yo por mi parte, diputada, y de acuerdo con asesorías de muchos expertos, de muchas fuentes, no con mi base de conocimiento, por el contrario suyo, tengo plena certeza de que no existe la base constitucional para este proceso. Entonces estamos en un problema, porque ambos estamos plenamente ciertos de nuestras propias interpretaciones. Y ahí es donde hubiese sido absolutamente importante y necesario que pudiésemos tener a personas aquí que ustedes se negaron a traer. Bueno, ahora será el directorio de la Asamblea Legislativa quienes reciben este informe y determinarán cuándo se estaría discutiendo en el plenario, y por tanto los 57 diputados procederían a votar si alcanzan esta mayoría de 38 votos, y por tanto se estaría dando el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, una situación casi sin precedentes que estaremos por supuesto dando el seguimiento respectivo para saber qué decisión estarían tomando los legisladores. Sin embargo, también en materia política cabe destacar que recientemente la Sala Constitucional, respecto a la licitación de frecuencias de radio y televisión, determinó frenar el proyecto que tenía el Poder Ejecutivo
para precisamente proceder con la subasta de estas frecuencias, alegando inclusive que se podría generar una inequidad en el acceso a las mismas por parte de radios, televisoras y demás medios de comunicación en el país. Precisamente hoy miércoles el presidente de la República se refirió a esto, también algunos diputados. En la siguiente información vamos a ver lo que mencionaron respecto a esta decisión de la Sala Constitucional. Tras las críticas por la licitación de frecuencias de radio y televisión, el presidente Rodrigo Chávez aseguró que tenía una propuesta lista, pero prefirió abstenerse. Pero los pasos específicos que habíamos trabajado todo el fin de semana, lunes y martes, de Paul Rueda se encargó de que sea mejor que no se los cuente hoy, hasta que ellos nos digan qué piensan del fondo. La declaración la dio el mandatario 2 horas después de que la Sala Constitucional suspendiera la licitación de frecuencias de radio y televisión mediante una medida cautelar, tras acoger un recurso de amparo. Son medidas provisionales, es decir, se toma una decisión temporal para que no se lleve a cabo una afectación mayor, pero lo que hace la Sala Constitucional es, en su facultad que tiene de dirección, poder decir: no lleven a cabo esto hasta que yo tome la decisión del fondo del asunto. El magistrado Paul Rueda explicó que se detuvo la licitación porque podría reducir drásticamente la cantidad de emisoras y televisoras en el país, incluso en más de 2/3. Ahora los magistrados deben estudiar el recurso a fondo. Recordemos que el tema del espectro se ha considerado que es de interés público, entonces primero se tendrían que analizar los 3 informes que se va a rendir por parte del MISID, por parte de SUTEL y el Ministerio de la Presidencia para determinar el fondo del asunto y ver cómo es que se ha llevado a cabo este procedimiento para determinar si hay alguna afectación a derechos constitucionales. La licitación de SUTEL desató una ola de críticas tras conocerse que decenas de medios quedarían fuera por no poder asumir los costos mínimos de las frecuencias. 3 recursos de amparo fueron presentados, respaldados por el Colegio de Periodistas. 4 candidatos presidenciales, junto a diputados de oposición, también alzaron la voz. Un modelo que siempre ha buscado la participación de muchos, porque esa cantidad nos permite una cobertura nacional. ¿Cómo va a ser posible que solamente 25 medios de más de 200 participen? Y claramente los que están afectando son a los medios que no tienen recursos económicos. La verdad es que uno ya no sabe si la Sala Cuarta defiende la ley o agrede la ley. A ver, ¿qué estaba haciendo el gobierno con lo de las subastas? Cumpliendo la ley 8642 que se aprobó en el 2008, ni siquiera en este gobierno. La recepción de ofertas finalizó el pasado viernes. Se presentaron 17 para FM a nivel nacional, 3 FM regional, 1 AM nacional y 4 canales nacionales, entre estos Repretel Canal 6 y Canal 11. Los precios base al tipo de cambio de hoy quedaron en 804 millones de colones para canales nacionales, hasta 163 millones de colones para regionales. Emisoras de FM nacional, 194 millones, regionales hasta 28 millones de colones, entre otras. SUTEL acató las órdenes de la Sala Cuarta y suspendió el proceso hasta nuevo aviso. Bueno, ya lo observaron ustedes, este proceso de licitación de las frecuencias de radio y televisión queda totalmente frenado luego de este fallo de la Sala Cuarta y también las manifestaciones que ejercieron, lo escuchaban ustedes, candidatos a la presidencia, diputados, inclusive el Colegio de Periodistas, pues aseguran habría inequidad en el acceso a estas frecuencias para los medios de comunicación, sobre todo regionales en nuestro país. Siempre muy agradecida por su sintonía. En noviembre se quemaron unos 18,000 metros cuadrados en estructuras. ¿Qué representa esto con la totalidad de lo que se quemó en 2024? Los hechos más recientes, un incendio en 2 viviendas en Curridabat y las bodegas en Desamparados. Tenemos las respuestas con nuestra compañera Sheila Paniagua. Adelante, Sheila. El Cuerpo de Bomberos atiende un incendio cada 8 horas, es decir, en promedio están atendiendo 3 incendios al día. Este año los incendios han sido más grandes que en el año anterior. Solo en noviembre se han quemado alrededor de 18,000 metros cuadrados, es decir, la tercera parte de lo que se quemó en el 2024. En ese año, en total, se registró que se quemaron alrededor de 54,000 metros cuadrados. Veamos la siguiente información.
Los incendios en estructuras es la principal emergencia que más ocupa el cuerpo de bomberos y cada vez los siniestros están siendo más agresivos. Solo en noviembre se quemaron 18.000 metros cuadrados, es decir, la tercera parte de lo que se quemó en todo el 2024, año en el que se quemaron 54.000 metros cuadrados. Hemos venido, digamos, viendo con alguna preocupación algunos tipos de almacenamiento que se dan, ¿verdad? En donde pues se hace de forma mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos materiales de una naturaleza, materiales de otra naturaleza, materiales de otra naturaleza, ¿verdad? Y cuando combustiona alguno de ellos, ¿verdad? O hace alguna reacción espontánea, entonces esa mezcla de almacenamiento hace que haya productos que van a tener un nivel de inflamabilidad muy alto. Recientemente, estas 2 viviendas fueron consumidas por el fuego en calle Los Negritos, en Corridabat, donde vivían 13 personas, entre ellos una adulta mayor de 89 años. Tuvimos pérdida total, nos quedamos solo con la ropa que andábamos, y gracias a Dios, ¿verdad? Pudimos sacar a mi mamá totalmente sin nada, pero bueno, las vidas son muy importantes, ¿verdad? Atendimos un incendio en una casa de habitación de 2 niveles, material mixto, la mayoría de madera, ¿verdad? Por lo tanto sufre afectación prácticamente total y sí se evita la propagación a otras estructuras gracias al trabajo de los compañeros y también a los materiales constructivos de las estructuras aledañas. El cuerpo de bomberos atiende un incendio cada 8 horas, en promedio son 3 al día. Algunos llevan más tiempo de atención que otros, como el que se registró el domingo en unas bodegas en San Rafael de Desamparados, en donde se consumieron 17.590 metros cuadrados. Y esto pues nos va a durar ahí algunos días más, mientras se recupera toda la información, mientras se hacen las entrevistas pertinentes con todas las personas, se prueban los sistemas, se toman muestras, en fin, mucho de esto también, tal vez lo que puede parecer un poquito lento es el hecho de que mucho debe ser removido con equipo, maquinaria especial, para poder llegar al punto donde se quiere tomar muestras, por ejemplo. El resultado de la investigación de este incendio podría estar lista en el 2026. Con este siniestro ya se suman 77.000 metros cuadrados consumidos solo este año, es decir, 23.000 metros cuadrados más que el año pasado. Bomberos indica que las principales causas de incendios en estructuras son las fallas eléctricas. Sin embargo, hemos visto que este año se han registrado incendios en bodegas donde encuentran materiales mixtos, entre ellos material inflamable. Veíamos en el caso de las bodegas en San Rafael de Desamparados, donde encontraron más de 1.000 estañones de aceite, además motocicletas eléctricas. Esto provocó incluso de que el fuego no cesara y se propagara a otras bodegas. Muchísimas gracias, Sheila, por el reporte. Hacemos una pausa, regresamos. Gracias por continuar con Noticias Repretel. Vamos a ver de inmediato las imágenes de esta mañana de la marcha que realizaron sindicalistas este miércoles para exigir un aumento salarial para el sector público. Insisten en que tienen 6 años con los salarios congelados. La mayoría de los manifestantes caminaron desde el Parque de la Merced hasta el Ministerio de Trabajo. Los sindicatos de la educación también participaron en esta marcha, específicamente para pedir, además, que se respete el presupuesto para la educación. A defender los derechos de mis compañeros y de los pensionados, porque realmente los pensionados nos pensionamos sin saber lo que nos espera, ¿verdad? Creo que ya son muchos años de esperar un aumento salarial. Yo creo que es injusto que nosotros estemos dando la cara. 7:47, una pausa, regresamos. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 9:58 volvemos con nuestra última edición. Les dejamos ahora con Deportes Repretel. Cuídense mucho.